Temas fundamentales de álgebra. Módulo 3. Repaso de la actividad 1. Resumen 1. En el módulo 1 estudiamos aspectos de la variable como número generalizado. Concluimos que algunos aspectos de este uso de la variable son ver el patrón, expresar el patrón, registrar el patrón, obtener la expresión general del término enésimo, verificar esa expresión. Veró. En este módulo 3 reconoceremos algunos aspectos de la variable como relación funcional. A continuación, les explico algunos pasos que debemos seguir para desarrollar ese uso de la variable. 1. Para comenzar, es importante identificar que las variables están relacionadas. En la actividad 1 es importante, por ejemplo, reconocer que el número de naranjas depende del número de montón. Por ejemplo, en la interactivo que hicimos de las naranjas. Entonces, el número de naranjas depende del número de montón, por lo que el número de montón es la variable independiente, con la cual la variable independiente la vamos a reconocer como la X. En este ejemplo viene siendo el montón. Y la cantidad de naranjas es la variable dependiente, que en este caso sería el número de naranjas, que le vamos a colocar la Y. Para averiguar si nuestros estudiantes identifican las variables que están relacionadas, podemos preguntar: ¿qué cantidades están relacionadas? ¿De qué depende el número de naranjas que se especifica en la segunda columna? Otro aspecto es reconocer cómo se modifican los valores de una de las variables cuando los valores de la otra también cambian. En la actividad 1, por ejemplo, es importante reconocer que en la tabla 1, el número de naranjas de la tabla 1 va disminuyendo conforme el número de montón aumenta. En la tabla 2 se mantiene sin cambios. En cambio, en la tabla 3 aumenta conforme el número de montón aumenta. ¿Qué pasa en una de las variables conforme a la otra aumenta, disminuye o permanece constante? Un tercer aspecto es representar las relaciones funcionales de distintas formas. En la actividad 1 representamos las relaciones entre los números de montón y el número de naranjas en una tabla. Observa que el valor de Y en la expresión algebraica depende del valor que se le asigne a X, por lo que X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. También podemos representar estas relaciones como un enunciado. Por ejemplo, se multiplica por -2 el número de posición y al resultado se le suma 32. Más adelante veremos que estas relaciones se pueden expresar en una gráfica. También podemos representar estas relaciones como un enunciado, como lo dijimos hace un momento. Por ejemplo, se multiplica por -2 el número de posición y al resultado se le suma 32. Aquí está. Y igual a -2x más 32. Otro aspecto de la variable que veremos a lo largo del módulo son determinar una de las variables, el valor de la otra, identificar el dominio, que en este caso será x, y contradominio y, de una de las funciones o reconocer entre distintos tipos de relaciones funcionales, dominio y contradominio de una función. Dominio dijimos que va a ser x y contradominio y.
Muchas gracias por su atención. Los veo en el foro.